Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No podemos hacer algo? Para Pilar y Carmen no son buenas tardes. No, para Pilar y Carmen es un día terrible, sobre todo para Pilar y para David. Pero este país que, yo siempre digo, es un gran país. Es un país con una potencia, con una fuerza. Es decir, no hay capacidad para que todas las fuerzas políticas se sienten y decir, vamos a parar juntos este drama. No hay posibilidades. Es una utopía también. Yo lo que no pensaba a lo largo de mi historia es que iba a llegar a un país donde pudiera haber, en un momento de mi vida, situaciones como las que estamos viviendo. Y yo pienso que, igual que mucha gente de mi generación, ¿no? Sí hay posibilidades. En Andalucía se hizo una ley para impedir los desahucios a la gente que no pudiera pagar una hipoteca. Y el PP la recurrió al Tribunal Constitucional y está paralizada. Por tanto, sí hay alternativas. No hace falta que se junte tanta gente, simplemente que se hagan leyes, que se legisle y se cumpla lo que dice el artículo 47 de la Constitución española, que para eso tenemos una Constitución. Entonces, simplemente se está violando y con eso nos encontramos con situaciones de este tipo que la verdad es que nos avergüenzan, nos deberían avergonzar como país. Volvemos enseguida con usted. Aunque no vaya a ser candidato, nos gusta escucharle, señor Lara. Volvemos enseguida. Que además tenemos novedades sobre el pequeño Nicolás, que hay más. Eduardo Inda y Esteban tienen un par de sorpresas. Gracias por estar ahí. Una y 16. Señor Cayo Lara, hay una campaña para cargarse Izquierda Unida. Sí, pero esto no es ninguna novedad. No hay novedad, una campaña de qué. No hay ninguna novedad. Desde el propio sistema electoral que tenemos en nuestro país. Pero no es una campaña. El sistema es una campañaza, no es una campaña. Desde el propio sistema electoral que tenemos en nuestro país, que ha impedido que podamos tener proporcionalmente en el Parlamento los diputados que nos hubieran correspondido con un sistema más proporcional. Pues hasta lo que ha sido la ofensiva que en este momento está haciendo el capital. Y el capital hace ofensivas desde muchos puntos de vista. Nosotros hemos sido una fuerza política que hemos sido un ariete frente a las políticas del bipartidismo, desde el propio Maastricht hasta nuestros días. Yo creo que no hay fuerza política en este país que haya estado tanto en la calle, en las manifestaciones, movilizaciones, en las huelgas generales, con las mareas en defensa de lo público, como esta fuerza política, y teníamos una tendencia de crecimiento, yo creo que importante, y el poder no puede permitir que una fuerza sólida, una fuerza que tiene historia, que tiene trayectoria, una fuerza que quiere derrotar al sistema capitalista, que es el fondo del problema, pues que pudiera crecer demasiado. Señor Lara, escúchese. Ayer, discurso importante, ayer una especie de metáfora del relevo Alberto Garzón con usted, y dijo usted esto, muy duro. Y que nadie se despiste. Aquí hay una operación para cargarse esta organización. Que nadie se despiste. Y no sé cuántos actores hay, pero sí sabemos dónde está el corazón. Y el corazón está en el poder económico. Que nadie se despiste cuando se plantean las agrupaciones de electores. Eso pretende nuestra disolución. Las agrupaciones de electores pretenden nuestra disolución. A ver, misil al poder económico. ¿Usted cree que el poder económico quiere acabar con Izquierda Unida? Sí, lo dijo además, no por Izquierda Unida. No vamos a ser tan pretenciosos como eso, pero ya lo dijo Buffett Barrett. Dijo que estábamos en una lucha de clases, lo que pasa es que la lucha la iba ganando el capitalismo. Siempre, pero Buffett no decide la decisión. No digo que ya lo he dicho previamente, no somos tan pretenciosos para pensar que Buffett Barrett estaba pensando en Izquierda Unida, pero quiero decir que la lucha de clases sí existe. Y esta organización es una organización de la izquierda. Y sí sabe que hay clases sociales. Y sí sabe que hay explotación del hombre por el hombre, del ser humano por el ser humano. Y sí sabe que queremos cambiar ese sistema. Y eso lo sabe el poder y lo sabe el capital. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando esta fuerza política ha tenido un poquito poder en una comunidad autónoma que se llama Andalucía y ha decidido una medida, que era una medida para que no echaran los bancos a la gente de sus casas, no expropiaran, y no era una medida ni siquiera expropiatoria, expropiaba el uso por 3 años, además pagándole una cantidad al banco correspondiente, para que no echaran a nadie de su casa porque no podía pagar la hipoteca, porque había perdido el empleo, automáticamente se encendieron todas las alarmas. Y era una medida sencilla, no era una medida compleja.
y la banca presionó lógicamente al gobierno, títere de la banca en este caso, para que fuera a hacer un recurso al Tribunal Constitucional, y eso lo han paralizado. Ahora están en Andalucía con una banca pública. Veremos a ver si conseguimos la autorización del Banco de España para poder ejercer en Andalucía como banca pública este proyecto que es incipiente en este momento. Entonces el poder tiene mucho poder, y que una fuerza política que sí tenemos proyecto de futuro y sabemos a dónde vamos tenga poder, pues se ponen de los nervios. Es que Podemos dice lo mismo ahora, que también hay una campaña contra ellos. Bueno, yo lo Por que, cierto, lo que digan los demás... frase, no sé si le ha mandado también usted mensaje a Podemos. De lo que digan los demás y de lo que opinen los demás, que opinen ellos, ¿no? Pero entonces hay una campaña para cargarse a toda la izquierda. Yo quiero opinar de Izquierda Unida. Nosotros somos una fuerza política que hemos teorizado que hay que generar una alternativa frente a las políticas neoliberales. Porque las políticas neoliberales que emanan desde el propio consenso de Washington, lo que es el acuerdo del Tratado de Maastricht, los propios acuerdos de Lisboa, es decir, neoliberalismo puro y duro aplicado en la Unión Europea, nos ha llevado hasta donde nos ha llevado. Y nosotros queremos plantar cara a esas políticas neoliberales con la acumulación de fuerzas desde el punto de vista de la izquierda alternativa. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro camino, y en ese no nos vamos a mover. Y frente a eso, el poder económico también mueve sus resortes, porque aquí hay mucho en juego. Que este país tiene una deuda de 1 billón de euros, es que hay una deuda privada que estará en torno a esa cifra, vamos, arriba o abajo, pero este país tiene una deuda privada muy importante, y aquí estamos planteando auditorías de deuda, estamos planteando quitas, estamos planteando renegociar intereses, estamos planteando medidas que están afectando y atentando a auditar la deuda y reestructurar la deuda. Sí, como dice ahora Podemos. Sí, porque nosotros, vamos a ver, pero nosotros venimos de lejos. Yo hay veces que la gente me hace comparaciones y no sé si vamos a tener que plantear algo de copyright o alguna cosa de esas, ¿no? Pero hombre, los proyectos y las propuestas del otro día me hablaban de las 35 horas. Mire usted, yo estuve gobernando en un ayuntamiento y en ese ayuntamiento aplicamos las 35 horas. Ahora parece que son una novedad porque están encima de la mesa. Pues no, eso ya estaba. Quiero decir que lo de la auditoría de la deuda, lo de la lucha y combatir la deuda de este país, la venimos combatiendo desde que empezamos a luchar contra la especulación urbanística, desde que empezamos a luchar frente a la burbuja inmobiliaria que se estaba planteando en España. Y entonces, bueno, ahí detrás de todo eso hay muchos intereses y hay mucho poder. Y el poder tiene que intentar, por todos los medios que pueda y con todos los instrumentos que pueda, de que una alternativa de izquierda que pueda cambiar el curso de los acontecimientos en este país y que de verdad vaya al fondo del sistema capitalista, pues tienen que intentar evitarlo. Y a eso me refiero cuando estoy hablando global y colectivamente de la situación. Lo de la agrupación de lectores, que acabamos de escuchar, es otra cosa concreta que tiene que ver en este caso con las alianzas en determinados municipios. Ahora le pregunto por las alianzas, pero eso del copyright, señor Lara, parece que lo tiene usted clavado. Clavado, es decir, no, fíjese, escúchese, ayer, es que estoy escuchando... las fotocopias, ayer mensajito a las fotocopias y todo el mundo dijo allí, esto va por Podemos. Cuando lleguemos a la campaña electoral, cuando compitamos más amigablemente o menos amigablemente con unos y con otros, yo voy a pedir el voto para el original, porque a mí no me gustan las fotocopias. Cuando hay que buscar el original se va uno a los legajos y buscas el original. La fotocopia se puede borrar, se la puede llevar un viento huracanado. Y el original no, ese está ahí, forma parte de las raíces profundas de un árbol frondoso. De momento las encuestas, ¿usted ha visto la encuesta del diario El Mundo? Pero es que me preocupa un poco. Son encuestas que están hablando de dentro de un año. La encuesta dice que, según usted, la fotocopia está más fuerte que el original. Bueno, pero yo digo, vamos a que el tiempo siga caminando. Yo voy a seguir defendiendo los principios de esta organización, la propuesta programática de esta organización y la solera de esta organización, ¿no? Yo creo que a la Sexta no le gustaría en este momento una fotocopia. Me imagino que se quedarían con el original. De hecho, incluso ha habido aquí acuerdos, infusiones con alguna otra cadena y cada uno ha mantenido sus originales, ¿no? Sí, de momento la sí, Sexta es la Sexta, la 3 es la 3 y hay accionistas que además son comunes, ¿no? Identidades y ADNs diferentes dentro de una misma... Parece que la identidad parece que es normal que la defienda cada uno y sobre todo si cree en ellas, ¿no? Pero y nosotros somos fotocopia, fíjese, Antena 3 y nosotros. No, pero precisamente eso estoy diciendo justo lo contrario, que si mañana alguien hace una fotocopia... Pero cuando dijo usted lo de fotocopia ayer, iba por Podemos, señor Lara. No, yo me estoy refiriendo a todos. Vamos a ver, el Partido Socialista. Es que también por el PSOE. ¿Por qué se está focalizando todo ahora mismo en torno a lo de Podemos? No lo puedo entender tampoco. Yo creo que hay gente no es justa a la hora de analizar las cosas. El PSOE está ahora mismo con el Estado federal.
Usted y el Estado federal, esta organización política, lo tiene teorizado desde el principio que somos organización política. Y nosotros seguimos defendiendo que con un Estado federal hoy los problemas territoriales en España no estarían como están en este momento. Y sin embargo el PSOE ahora se agarra al Estado federal. Yo estoy encontrando muchas propuestas de Pedro Sánchez que son propuestas que negaron cuando estaban en el gobierno del Partido Socialista. Y sin embargo ahora las están haciendo como propuestas prácticamente novedosas, como si fueran suyas. Puedo decir unas cuantas, empezando por el sistema fiscal, los impuestos, etcétera. Por tanto, lo que yo digo es que la gente se quede con el original, porque el original no falla. Ese no falla. Y las fotocopias pueden fallar en un momento determinado. ¿Por qué? Y por tanto, pues sencillamente porque hay que darle credibilidad a las cosas. Y nosotros cuando estamos con un proyecto político... Podemos además ya no dice que es de izquierdas. Nosotros estamos haciendo un proyecto político concreto determinado. Tenemos historia en ese proyecto que vamos adaptando cada año conforme pasa el tiempo. Estamos viendo que ahora se está abriendo camino en mucha gente. Yo estoy viendo hegemonía. Nosotros hemos defendido muchas cosas en este país hace muchísimo tiempo, yo las estoy viendo que se están defendiendo como nuevas en los platós de televisión y en los medios públicos y en medios privados, se están defendiendo por mucha gente, por tanto hemos ganado hegemonía en ese sentido. Y nosotros lo que estamos planteando es que nosotros venimos de lejos, tenemos proyecto y estamos configurando, que fue el encuentro de este fin de semana, un proyecto político serio para presentarnos a las elecciones municipales, elecciones autonómicas y tener más cuotas de poder para poder cambiar el curso de los acontecimientos y la política en nuestro país y poner la política al servicio de la clase trabajadora y de la mayoría social. Ese es nuestro camino. Y si en ese camino nos encontramos con gente que viene ahora y descubre que nuestro proyecto político y nuestras propuestas programáticas son interesantes, bienvenidos sean, porque nosotros nos vamos a encontrar con la gente siempre en el programa, en lo concreto, en lo que hay que hacer al día siguiente de ganar las elecciones. ¿Usted no entendería que Podemos e Izquierda Unida no llegasen a un acuerdo? Yo creo que un acuerdo de la izquierda... Se lo digo porque Alberto Garzón hoy, Diario El País, entrevista, la calle no comprendería que Podemos e Izquierda Unida no se unieran para un cambio. Vamos a ver, pero este país es mucho más rico que todo eso. Digo que todo eso, que Izquierda Unida, que Podemos, hay mucho tejido social, hay muchos sindicatos, hay plataformas, hay gente que está defendiendo unos elementos determinados para nuestro país, están defendiendo la escuela pública, están defendiendo la sanidad pública, están defendiendo un modelo y nosotros con todo eso organizado queremos construir la alternativa. Entonces, quien no esté de acuerdo en construir una alternativa con un programa concreto, repito, en base a lo concreto, no a humo, no a cartas a los Reyes Magos, eso insisto mucho en ese tema. ¿Pero a qué se refiere cuando dice humo y cartas a los Reyes Magos? Porque no se pueden vender cosas, nadie puede ni debe vender cosas públicamente que después no se puedan aplicar al día siguiente. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, cuando se habla de la renta básica universal para todo el mundo que haya nacido en este país y que tenga una renta básica universal, eso yo entiendo que no se puede vender así. Yo quiero que tenga la gente una renta, la gente que tenga un problema y que no pueda sobrevivir. Acabamos de ver un caso. Una persona, Pilar, acaba de decirnos esa persona que le cuesta 500 y pico euros un alquiler y que cobra 200 euros. Eso no se puede sostener, esa persona necesita una renta básica. Pero yo voy más allá. Y yo quiero a la gente plantearle un tema que tenemos en la organización y que se llama empleo. Porque yo soy partidario de que la ayuda a la gente hay que llegar cuando no se tiene posibilidades de empleo. Y el Estado tiene obligación de facilitar el empleo y el sector privado también. Y voy a dar un dato que es importante, que yo prefiero tener un empleo de 1.000 euros a una persona que además van a revertir después 580 euros al Estado por la vía del pago del IVA, del IRPF y de los impuestos que vuelven al Estado, que tenga trabajo, que socialmente esté reconocido por toda la sociedad, que no tenga que depender de una ayuda, y eso es mucho mejor generar ese tipo de empleo que incluso la ayuda. Ahora, la ayuda hay que darla cuando la gente está en desintegración y está que no puede sobrevivir, porque además lo dice el artículo 41 de la Constitución española. Por eso digo que hay que tener cuidado a la hora de hacer ofertas concretas económicas, hay que concretarlos porque a la gente no la podemos defraudar al día siguiente que toca gobernar. Eduardo Inda, Diario El Mundo. No, tiene razón el señor Lara, que es un hombre honrado intelectual y económicamente, en que esa renta básica era para todos los ciudadanos españoles por el mero hecho de serlo. Es decir, que la señora de Vallecas que han desahuciado tenía el mismo derecho que tendría, por ejemplo, Ana Botín o el señor Amancio Ortega. Es que es de locos la propuesta. Otra cuestión, señor Lara. Usted cuando ve a Alberto Garzón proponer todos los días pues un idilio con Podemos,
¿no tiene miedo que su organización, que es una organización histórica y que viene de, entre otros, del Partido Comunista, que tiene pues un centenario, 100 años en este país, no temen acabar engullidos si ese pacto se lleva a cabo por Podemos? Lo digo porque la historia está repleta de ejemplos en los que el pez grande se ha terminado comiendo al chico. No, vamos a ver, la Izquierda Unida, que yo intento coordinar modestamente, tiene solvencia, tiene solera, tiene historia, tiene memoria, tiene proyecto político, tiene propuesta programática y tiene una militancia importantísima de gente que sabe a dónde va y sabe el camino que tiene. Yo decía el otro día, y lo puedo volver a reafirmar aquí, que lo que el franquismo no consiguió, no lo van a conseguir hoy unas cuantas encuestas, por mucho que se quieran aparecer cada día encuestas determinadas. Y no tenemos ningún tipo de miedos. Alberto es una persona que en este momento ha concurrido, ya lo ha anunciado, de que va a presentarse al proceso de primarias que vamos a abrir definitivamente el día 13 o 14 de diciembre en la organización. Podrán concurrir otros compañeros y compañeras, lógicamente, y cuando tengamos elegido el candidato o candidata a la presidencia del Gobierno, pues se va a elaborar con un equipo, como no puede ser ni debe ser de otra manera, un proyecto político de país que es un programa de gobierno concreto. Y por tanto nosotros no tenemos ningún miedo a nada. Usted las declaraciones de hoy de Alberto Garzón en El País. En torno al programa concreto nosotros vamos a confluir con toda la gente de la izquierda alternativa, social, política y sindical que quiera concurrir en torno a un proyecto alternativo. Repito, para nosotros eso es fundamental, esa es la clave, porque eso es lo que hay que hacer, repito, al día siguiente de que nos ponemos a gobernar, porque si no hacemos eso sobre esa base, al día siguiente, imaginando que ganemos elecciones, puede ser una frustración, un fracaso, y habremos fracasado pues en un proyecto político determinado. Por eso, tal vez yo es que tengo una especie de deformación política en el sentido de que he sido alcalde, y cuando hacíamos los programas electorales en el municipio, los hacíamos con la propuesta concreta en una mano, que era la demanda ciudadana, y con la calculadora en la otra para ver qué se podía llevar adelante y qué se podía hacer y qué no. Y a la gente no se la puede engañar, no se le puede hacer lo que ha hecho Rajoy, que nos hizo 20.000 promesas a los ciudadanos para llevar a la gente a votar y que después no ha cumplido la inmensa mayoría de esas promesas, y especialmente las que tenían que ver con el desarrollo social del país. ¿La renta básica que propone Podemos la ve inviable? Yo no voy a calificarla, porque no sé todavía si la han concretado. No, esperemos que la trabajando para concretar. Está en el programa electoral de las europeas. Pero punto número 12. Yo lo que digo es una cosa. Mirad, lleva una semana al frente de Podemos. Punto número 12 del contrato con los ciudadanos de Podemos. Las propuestas de cada uno que las analice la ciudadanía. Nosotros, cuando nos sentemos en la mesa para hablar de acuerdos concretos, repito, lo vamos a hacer sobre bases sólidas. No vamos a engañar a nadie, porque me parece que es una barbaridad engañar a la gente desde el punto de vista electoral. Otra cosa es con las fuerzas que te vayas a encontrar después en el camino que te puedan impedir desarrollar un proyecto político determinado. ¿De acuerdo? Pero aquello que tú puedes concretar, que puedes controlar, ese tiene que ser fetén y la gente tiene que tocarlo, tiene que verlo, porque no podemos defraudar a los ciudadanos, porque harto le están defraudando ya en este momento. Ahora, señor Lara, le veo con ganas de combate político. Es decir, fíjese, el momento... Es decir, no, le quiero preguntar... ¿Con ganas de qué? De combate político, de dialéctica política, de debate político. La dialéctica, el combate político ha existido siempre y existirá en las sociedades, vamos a ver, se lo pregunto, y en la nuestra más. Se lo digo porque... Claro, la semana pasada dijo usted esto, me voy como candidato. Yo os anuncio hoy aquí mi voluntad de no presentarme como candidato a las primarias que hoy abrimos. Lo he decidido hace tiempo, no es noticia de un día, luego se contará todo lo que se quiera. Es una decisión tomada, reflexionada y meditada hace tiempo. Y la he tomado porque quiero a esta organización. Yo soy de esos y de esas. Y quiero a esta organización porque creo en el esfuerzo, el pensamiento y el trabajo colectivo. Yo no creo en los líderes. Creo en el liderazgo colectivo de los pueblos. Ahí ha habido un momento de emoción. Yo sé que usted tenía esa idea en la cabeza desde antes de las europeas, pero le pregunto ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Pues yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Y voy a decir un par de razones o tres que creo que son fundamentales. En este país creo que hay gente que no se despega de los sillones. Y hay un pensamiento en la calle de que la gente se aferra a determinados sillones, determinados privilegios, y que aquí no hay gente dispuesta a ser generosa y a dar un paso. Si mire usted, es que yo en el sillón, si estoy para intentar ayudar a transformar la sociedad, a cambiar y a comprometerme con aquello con lo que estoy convencido. Y el sillón no me tiene otro valor ni tal. Y yo ese gesto ha ayudado en algo de eso. Pero el fondo, fundamentalmente, es que
¿Por qué tiene que haber siempre que el candidato a la presidencia del gobierno tenga que ser el secretario general del partido político o el coordinador del partido político? El PNV ha resuelto este tema hace ya muchísimo tiempo. Y yo creo que hoy toca fortalecer las organizaciones de clase de este país, porque sin organizaciones no hay cambio. Aquí podemos llegar a ganar elecciones, pero si después, cuando adoptemos medidas, no hay un pueblo organizado, organizativamente fuerte, no hay cambio. Por eso dije que yo no creo en los líderes. Y lo digo de verdad, lo he pensado siempre. Pero ya sabes, señor Lara, cuando dice eso la gente dice, ¿está pensando en Pablo Iglesias? Yo creo en el esfuerzo, pero es que se puede interpretar ya las cosas hasta... No, si yo lo pregunto... Yo bueno, diría, se puede interpretar... Para los que interpretan eso, ¿usted estaba pensando también en Pablo Iglesias cuando dice eso? No, se puede interpretar hasta el absurdo. Pero ¿usted estaba pensando en Pablo Iglesias cuando hace esa afirmación? Yo no he creído en los líderes antes de que nacieran otras personas que en este momento tienen el liderazgo. Señor Cayo Lara, para los que nos están viendo ahora, cuando usted hace esa afirmación, ¿en su cabeza también está el rostro de Pablo Iglesias? No, yo lo que creo es que cuando una persona, una sociedad, se monta y se articula en torno a la figura de un líder, si ese líder desaparece o se marcha o se mancha en cualquier momento determinado, ¿qué pasa? ¿Nos hemos quedado sin organización? Yo creo en el pensamiento colectivo de la gente, en el trabajo colectivo, en la fuerza organizada de la gente. Y esa la voy a defender hasta que me muera porque creo en ella con convicciones. Esa es mi expresión. Yo soy de aquellos de ni dioses, reyes ni tribunos. Es que lo tenemos claro, y no lo tengo porque lo haya aprendido en un manual, sino porque sencillamente tengo esas convicciones. Yo creo, repito, en el pensamiento colectivo, y te lo decía antes cuando estábamos aquí hablando, ¿no? Cuanta gente quieras de esta organización, que tenemos mucha gente muy preparada para estar en este programa, que sé que viene gente nuestra a este programa, la tienes a tu disposición para venir con mucha cabeza. Y debo reconocer que Izquierda Unida es de las formaciones políticas que te lo ponen más fácil. Esa es la clave de una organización y, por tanto, cuando digo eso, estoy afirmando eso. Y yo quiero dedicarme el tiempo que me quede activamente a la política, a trabajar en la organización a fondo, a tope, a implicar a la gente, repito, porque si hay un cambio con organizaciones fuertes, ese cambio será imparable, será inamovible. Pero si hay un cambio en este país que se quiera producir y no esté solidificado en las raíces, es como un árbol. Lo expliqué el otro día también en el discurso. Yo me apasiono con esto. Un árbol que tenga las raíces fuertes, enraizadas en la tierra, no hay vendaval que se lo pueda llevar por delante. Y un árbol, por muy maravilloso que sea, como no tenga esas raíces, se lo lleva el primer viento. Y aquí estamos peleando, estamos jugando en primera división. Estamos jugando frente al capital, frente al poder financiero, frente a gente que tiene mucho poder, frente a gente que manda sobre los gobiernos, que los gobiernos son títeres de determinados poderes económicos, con democracias secuestradas. Es que estamos hablando de un pulso fuerte en este país, con la situación que tenemos, y ese pulso hay que hacerlo con la sociedad organizada. Y la gente o se implica de verdad en la organización y en el cambio, o no habrá cambio en este país, por mucho que pueda parecer ahora que vamos a tener un cambio. Y a eso quiero dedicar mi tiempo. ¿Qué cambio? El cambio a una sociedad diferente. No, por mucho que parezca que ahora vamos a tener un cambio. Hoy cuando hablamos de que un tercio de los trabajadores de este país, algunos le llaman precariado, yo le llamo trabajadores de clase, cobran menos de 645 euros, un tercio de los trabajadores de este país, casi 6 millones de personas, eso se entronca plenamente en la lucha de clases, porque hay unos que les explotan y otros que son los explotados. Hay unos que ganan dinero y se enriquecen y otros que se empobrecen. Y eso es una realidad objetiva. Y en esta crisis ha crecido más el número de ricos en España y ha crecido el número de pobres. Y eso se llaman clases sociales. Y por tanto, una política de una organización de izquierdas tiene que tener claro ese concepto. Porque cuando nosotros hablamos de poner un salario mínimo interprofesional de 1.100 euros, estamos entrando en la lucha de clases. Y estamos diciendo a los empresarios que se puede pagar en este país 1.100 euros a un trabajador. Y si no se les pueden pagar es que la empresa no es rentable de ninguna manera, porque en Francia están en 1.400 y tenemos economía suficiente para poderlo hacer. Otra cosa es que la gente aquí gana dinero y hay gente que se enriquece y gente que se empobrece. Y por tanto, la lucha de clases sigue existiendo democráticamente, porque yo soy un defensor del Estado de Derecho y de la democracia y por tanto quiero trabajar en esa dirección y esto es una tarea que nos toca. Por tanto, la sociedad a la que aspiramos, en definitiva, la voy a simplificar, es una sociedad donde se acabe la explotación del ser humano. Y eso es nuestra hoja de ruta, ese es nuestro norte. Y en esa hoja de ruta nos vamos a seguir moviendo al futuro. Fíjese, una noticia magnífica que alguien puede decir, el gobierno puede decir, mira, bono de referencia, mínimo histórico, 2%, magnífica noticia para la economía o para la macroeconomía, pero luego ese dato, 6 de cada 10 jóvenes que se están planteando en España irse fuera, porque no hay trabajo aquí. Sí. Entonces, ¿son dos elementos tan contradictorios? Sí, porque una cosa es la macroeconomía y otra cosa es la economía de la gente, ¿no? Yo creo que por mucho que se digan lo del bono, lo cierto es que este año pagamos 36.000 millones de euros de intereses por la deuda.
Y esos intereses se le pagan a señores acreedores que ponen dinero y que cobran intereses por el dinero, por el principal que cobran, que ponen. Y con eso se podían crear, por ejemplo, si no se tuvieran que pagar esos intereses, se podían crear más de 2 millones de puestos de trabajo en España. Y eso se ha hecho porque ha habido un Banco Central Europeo que ha estado al servicio de la especulación y de los bancos, y no un Banco Central Europeo que ha podido, por ejemplo, comprar deuda soberana directamente al 1%. Y por tanto, cuando hablamos de deuda ilegítima y hablamos de intereses ilegítimos, estamos hablando de esas cosas, que unos son los rentistas, los que se están quedando con el dinero de otra gente que sufre y que tiene que pagar las consecuencias de esa política concreta. Ese es el corazón del sistema. Y mientras tanto, en este país la gente se tiene que seguir marchando. Y todo el talento que se ha desarrollado en las universidades españolas se tiene que ir a desarrollar a otros países. Y eso no es lógico en un país. No es lógico, un país no puede soportar esa situación, porque es un país que se va a empobrecer más cada día, es un país que no va a levantar la cabeza y por tanto hay que adoptar medidas que se pueden adoptar, concretas, porque son temas de decisiones políticas, para poder tener recursos suficientes para abordar unas políticas diferentes. Y hay que plantar cara a eso porque si no, nos van a hundir definitivamente este país. Eso lo sabe todo el mundo que piense un poco, independientemente de la ideología que tenga. Un país no puede soportar 5,5 millones de gente en el paro, una parte muy importante en la economía sumergida, sin cotizaciones a la seguridad social, sin hacer ingresos. No puede soportar 80.000 millones de euros de fraude fiscal. Este año y el pasado y el otro, por cierto, ahí llevamos una propuesta de que se acabe el periodo de prescripción a los 4 años, para que los delincuentes, los que han delinquido, porque es delinquir, defraudar al Estado, no tengan seguro que al 4.º año ya no van a tener que pagar. Vamos a aumentar el periodo de prescripción si el Gobierno quiere, para que de verdad se investigue y que pague. Gallo quiere que el periodo de prescripción sea de 10 años. No, lo que estamos planteando nosotros, 10 años, ¿no? Lo que estamos planteando es que en el 4.º año, cuando prescribe, automáticamente se prorrogue un año inmediatamente detrás. Sí, pero está hablando de situarlo en 10 años. No, pero estamos hablando al siguiente año otro año más, y al siguiente otro más. Y vamos a ir, no indefinido, no estamos en esa política, pero sí estamos diciendo que hay que darle mecanismos e instrumentos a la agencia tributaria para que en ese periodo que se corte la prescripción, los que han delinquido, porque nos han robado a ti y a mí y a todos, es decir, los que no han pagado sus impuestos y se lo han llevado a paraísos, los patriotas estos de la cartera que tenemos, tienen que pagar los impuestos en este país, porque con esos impuestos pagamos la sanidad, pagamos la educación, pagamos el bienestar en definitiva, la seguridad, pagamos todo eso, y no tienen derecho, y hay que perseguirles, y hay que tener medios en la agencia tributaria y tenemos que tener espacio de tiempo para que no se queden en la impunidad más absoluta. Yo creo que esto que estoy diciendo es sencillamente normal, no estoy planteando ningún elemento revolucionario, lo dice el artículo 31 de la Constitución española. Yo, aunque le sorprende, no solamente estoy de acuerdo, sino que siempre me he preguntado por qué tiene que prescribir la deuda fiscal. Es decir, una persona comete un delito y el delito, ¿por qué tiene que prescribir? Es que es absurdo. Alucinante. Hombre, todos los delitos prescriben en algún momento. No entiendo por qué. Yo siempre, eso es una cosa que me ha sorprendido. Entonces no podría prescribir ningún delito. Pues que no prescriba. Bien, si yo no lo digo, yo quiero razonar. Os podéis echar, Marguenda, os podéis echar una cuenta. Que si son 80.000 millones lo que dice Gesta, que hay de fraude fiscal cada año y que efectivamente algunos estarán en capas populares, pero que el grueso está en las grandes empresas del IBEX, en las multinacionales. Escuchar, es que esos son 80.000 cada año. Es que si echamos cuenta de los 4 últimos años, es que estamos hablando de más de del 300% del Producto Interior Bruto. Es que hablamos de mucho dinero. Si me permite en un país donde a una mujer la tienen que echar de su casa y no hay una cobertura que, por cierto, no sé qué hace la Administración de Madrid, qué hace el Ayuntamiento de Madrid, qué hace la Comunidad de Madrid, que permite que tenga que venir el Rayo Vallecano, que hay que hacerle un homenaje al Rayo Vallecano para que haya dicho que esa mujer no la van a echar de la casa. Pero este es un caso de verdad muy excepcional. Estamos hablando de una deuda no con un banco, sino una deuda privada de un aval a un hijo. Digo, para que sepamos que no es... Pero aunque el caso sea puntual, lo que describe es una realidad. Porque los fondos buitre y los bancos siguen echando a la gente de su casa. Eso es un fondo buitre. Y luego el otro caso, si cobra 200 euros que le pasa el marido, es muy raro porque tiene derecho a la renta mínima, es decir, que es un tema extraño. Ya debería de cobrar... Marguenda, más de 400.000 personas han desahuciado de sus casas en los últimos años. Pero sí, pero pero los que se desahucian... Y un dato, hay mucha gente en este momento hipotecada, que se hipotecó en la burbuja inmobiliaria, que tiene una hipoteca que está por encima de las posibilidades que podían tener, porque esa gente no va a poder pagar hipotecas cuando el banco le metió tanto dinero por los ojos a la gente. En un momento especulativo, que el valor de la vivienda estaba hecho un soufflé, que no era un valor lógico de la vivienda, que estaba multiplicado por el 100 o el 200%. Es pensar que la gente es inteligente cuando nos conviene y cuando no nos conviene es tonta. No, y es tonta porque les ofrecían dinero y decían... ha sido un modelo, porque las administraciones públicas no han cumplido con sus obligaciones. Bueno, eso lo decimos ahora, pero la gente... Tenían que haber construido
Yo me he estado peleando con los corruptos y frente a la cuestión inmobiliaria se señala con mucha nitidez. Y los gobiernos no han hecho vivienda protegida, porque si el gobierno hubiera cumplido con sus funciones, los gobiernos anteriores, de haber hecho vivienda protegida social, no nos hubiéramos encontrado con esta burbuja inmobiliaria y con este país endeudado hasta las cejas. Y las familias, muchas de las familias que ahora mismo saben, los que nos estén viendo, que no pueden pagar la hipoteca porque el sueldo, los sueldos miserables que cobran hoy no les llegan ni para pagar la hipoteca. Y eso hay que resolverlo, porque eso ha sido especulación pura y dura. Bueno, habrá sido especulación, pero en este país, si lo que usted propone se hubiera hecho, lo hubieran echado, con perdón, dicho con cariño, a patadas. La gente estaba encantada con la burbuja inmobiliaria, porque aquí ahora todo el mundo dice que se podría haber enfriado el modelo económico en el año 2000, 2002, 2003, y la gente estábamos todos encantados. Los sueldos subían las viviendas. Te voy a dar la razón en este caso concreto. Nosotros hemos estado en ayuntamientos que nos han echado de los ayuntamientos por luchar contra la burbuja inmobiliaria, porque decían que estábamos en contra de la modernidad. Y la gente estaba, hoy, la modernidad era esto. Yo hay cosas que coincido con usted, contigo totalmente. Nos tratamos de que siempre nos tratamos de tú, sino queda como una impostura, ¿no? Es decir, realmente yo coincido, no 10 años, ¿por qué un defraudador tiene que librarse? Porque yo estoy a favor de que la gente que defrauda lo lleve eso a rasas toda su puñetera vida. No hay que aceptar que una persona defraude, hombre, es una cosa pequeña. Y luego no olvidemos que en el tema de lo que es, digo porque tanto la izquierda a veces se anima en esto, la economía sumergida en Alemania es del 13 al 15%. Digo que sepamos que Alemania, que tiene una gran pericia en la persecución del fraude fiscal, existe fraude fiscal. A ver, que me dice que hay noticias de última hora. Eduardo. Carlos Floriano ha hablado del caso de Carmen. Demóstenes Floriano. Del caso de Carmen. Carmen que ha conseguido mantener una vivienda gracias a la generosidad del Rayo Vallecano y a la idea de Paco Gémez, su entrenador. Bueno, pues Carlos Floriano ha dicho que el Ministerio de Economía se va a poner las pilas para buscarle una casa a Carmen. Carmen, esta vecina de Vallecas, yo quiero decirles que el Ministerio de Economía, a través del Sareb o del Fondo Social de la Vivienda, van a tratar de poner a disposición de esta señora una vivienda en alquiler lo más cerca posible de su domicilio, en el barrio de Vallecas, de donde fue desahuciada el pasado viernes. Bueno, pues nada, yo no sabía que Carlos Floriano era el portavoz del Ministerio de Economía, pero bueno, la noticia me alegra. Pero lo que tiene que hacer el Gobierno, que es su responsabilidad, es todas las viviendas que se ha quedado el Sareb, o la Sareb, para ser más precisos, que le está vendiendo en este momento a los fondos buitres para que las gestionen y las administren. Lo que tiene que hacer es ponerlas en un banco público de vivienda para que la gente pueda tener acceso a una vivienda protegida, con un alquiler social, que la gente no esté asfixiada, porque es un derecho constitucional. En lugar de resolver ahora deprisa y corriendo, porque se ha creado un clima de opinión pública, un asunto que muy bien está que lleguen, cualquier gota de agua en un desierto es importante, pero que ha habido que pasar por la vergüenza de que esta mujer y la ignominia de echarla de su casa y que salga el Rayo Vallecano, repito, que hay que hacerle un monumento a gestos de este tipo en este país, pero tienen la oportunidad de resolverlo con las viviendas que tienen las Sareb, que las hemos pagado todos, las estamos pagando con el agujero todos, y esas tienen que ponerlas al servicio público de la gente para que no se produzcan más situaciones como la de Carmen y otra gente. Usted le escucha decir, es verdad que tiene 20 años y muestra ahí un desparpajo de decir, yo no sé, sinceramente, yo todavía no he resuelto la ecuación, farsante, pícaro, caradura, impostor, estafador, genio, mentiroso, realidad, megalomanía, no sé. Yo qué sé, yo cuando escuché la noticia primero me recordó las bodas. ¿Usted por quién viene? ¿Por el novio o por la novia? Y era uno que se había colado en la boda. ¿Usted por quién viene? ¿Por la familia de Aznar o por la familia del señor Rajoy? ¿Por qué familia la suya? Pero yo creo que eso sería un simplismo, ¿no? Yo creo que aquí hay un problema que tendrán que explicar el Gobierno. El Partido Socialista ha pedido explicaciones. Un problema de seguridad, nosotros también la hemos pedido esta mañana, el Gobierno tiene que explicarse, y hay un problema de seguridad y, por tanto, yo creo que el Gobierno tiene que dar explicaciones, porque estamos hablando de un problema también de seguridad. Más allá de las declaraciones que ha hecho, de si esas emisiones que le mandaban a ver a los Puyol, de si le mandaban a ver el asunto para resolver lo de la infanta, si todo eso es una fantasía o es una realidad. Pero, por tanto, el Gobierno sí tiene que dar una explicación. A ver, Coordinador General de Izquierda Unida, ¿qué le parece? Bueno, me parece que nunca debería haber salido, tenía que haber cumplido con los 9 meses que le salieron. Además tiene otras causas todavía por las que tendrá que ser juzgado y que salió como consecuencia de una decisión gubernamental, no ya tanto de la propia comisión encargada de dar ese informe favorable, por tanto ministerial. Y eso nos lleva a un recuerdo, y el recuerdo de que el señor Rajoy
quería tener un gobierno como el del señor Jaume Matas, es decir, las dependencias y las amistades en política yo creo que después se terminan viendo. Por tanto, en mi opinión, nunca debería haber salido, haber cumplido los 9 meses, porque además este país está pidiendo ejemplaridad. Este país pide ejemplaridad. ¿Me puede explicar con brevedad, usted que está en el Congreso de los Diputados, cómo PP y PSOE no se dan cuenta de que los ciudadanos están exigiendo transparencia en el gasto de los senadores y de los diputados? ¿Cómo PP y PSOE todavía no se han dado cuenta de que es necesario? Yo tengo una opinión de ese tema porque hemos asistido el otro día a una comisión donde nos ha hecho la propuesta el Gobierno y el Partido Socialista, y yo llegué, la primera impresión que tuve era que tenía la pinta el tema de que lo que pretendía especialmente el PP era controlar a dónde se movían los diputados por si acaso había conspiraciones internas, y así si saben si van a una ciudad el mismo día no sé cuántos, pues los tengo controlados. Programa, es muy simple lo que estamos pidiendo nosotros. Oiga usted, que cada semana o cada 15 días se publica la relación de diputados con los viajes que tienen y lo que cuesta cada uno. Punto. Esa es la transparencia. Que yo soy un ciudadano, aprieto un botón y sé dónde ha ido este señor, a qué ciudad y en definitiva cuánto ha costado ese viaje a los ciudadanos de nuestro país. Ya está. Ese es el mejor mecanismo de transparencia, y lo demás que han hecho pues es ahí burocratizar una situación, pero que yo creo que es el control por parte del grupo parlamentario de dónde se mueven los diputados. Hombre, y yo, salvo honrosas, en este caso no honrosa, salvo excepciones como la del señor Monago, yo presumo que la mayoría de la gente va a cumplir con sus obligaciones políticas como parlamentarios o senadores a los sitios que van. Señor Lara, muchísimas gracias. Aunque no sea candidato, le esperamos aquí en Al Rojo Vivo. Gracias a ustedes. 2:13, Sexta Noticias, más periodismo. Elena Resano, y atención, Ana Botella dice que tiene una vivienda para Carmen, por lo tanto ya tiene 2. Gracias por estar ahí.